Buenas noches, estimados televidentes. Placer de estar de vuelta con ustedes y acá con Ricardo. Gracias. Hoy lo estamos conversando fuera de cámara, digamos. Teníamos interés de hablar, bueno, Ricardo sugirió el tema, ¿no? Y yo estuve muy de acuerdo sobre la relación, cómo altera, modifica la relación entre padres e hijos, por ejemplo, pero no solo entre padres e hijos, sino entre amigos de los chicos, parientes, la estructura familiar, en ese sentido amplio podría decir, la hipertecnologización que estamos viviendo, ¿no? Y quizá aunque a primera vista pareciera no tener mucha relación, podríamos vincularlo con una medida, a mi juicio, muy sensata, tomada esta semana por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero creo que no sé si es nacional. Yo lo escuché como una medida que se tomó en la provincia de Buenos Aires, de que volvieron los aplazos, digamos, ¿no? A primera vista parece no tener mucho que ver, después vamos a buscar la relación. Yo sí creo que tiene que ver, pero... ¿Cómo ves vos entonces este tema de la hipertecnologización introducida en los hogares, en la relación entre padres y hijos? Vamos a tratar de plantearlo filosóficamente como para que esto no parezca un programa más, ¿no? Eso intentamos. Eso intentamos. Suplir las falencias de la tele. Creo que... de las radios. Hemos caído de los diarios. Exactamente, en un neoindividualismo tan extremo que la urgencia de encontrar y comunicarse con el otro es tal que, bueno, que viene a ser de alguna manera suplida por esta invasión hipertecnológica. Que en principio yo no estoy haciendo un juicio moral, no estoy diciendo que estos aparatos como el celular, la tablet, las aplicaciones que tienen, como los mensajitos de texto, el WhatsApp, Facebook, muy utilizado. Vos decís que no son un invento de Satán. No, para nada. Pero no sé, mira. No, se pueden volver satánicas, que es diferente, pero no son un invento de No Satán. sé si no son un invento de Yo Satán. creo que en ese sentido la No técnica, sobre todo la técnica moderna, ¿no?, es ambigua. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Después esto se verá cómo funciona. Y otra de las cosas que yo estoy convencido es que en realidad la interacción entre el hombre y la técnica es tan sutil que por momentos uno cree que maneja la técnica y uno termina siendo un instrumento. Un instrumento, claro. De este dominio tecnológico. Bueno, no en vano se estudia la filosofía de la mente, que es una de las últimas vertientes de la filosofía analítica anglosajona. Intenta descubrir ciertos aspectos del funcionamiento mental a partir de las computadoras, cosa que siempre a mí me pareció, ya se intenta hace tiempo, ¿no? Pero se va perfeccionando. Eso siempre pareció un despropósito, ¿no? Porque es una creación, estudiar, bueno, el hombre a través de sus objetivaciones, podría ser, qué sé yo. Sí, sigue siendo... Pero me parece un poco loco. Una herencia de cierto reduccionismo cartesiano, más allá de... Absolutamente, por eso tenemos que hacer una vez un programa sobre Descartes, sobre el pobre Descartes, que fue un genio extraordinario. Sí, no lo estamos... De un valor incalculable. Pero justamente tenemos que hacer un programa sobre Descartes, porque Descartes sigue estando vigente, presente. Ahora, concretamente, Facebook, WhatsApp, Instagram, no me acuerdo cómo se dice. ¿Qué sé yo? Usted sabe más que yo. Las tablets, los mensajitos de texto, bueno, todas estas aplicaciones que aparecen en un celular último modelo que trae máquinas de fotos, cámara, que lo usan prácticamente ya los adolescentes de temprana edad y muchas veces los niños, ¿no? Tanto es así que ellos ya son nativos de estas técnicas. Sí, nosotros nos han sido impuestas, yo aprendo a usar el celular. Cuando tengo algún problema, ¿a quién recurro? A mi hijo de 13 años. En todo caso, si él no está, a mi hija mayor de 21, pero no recurro a un colega de mi misma edad, porque yo sé que él, a menos que sea muy avesado, en general tiene la misma torpeza que yo.
En cambio ellos, como ya nacieron prácticamente, sobre todo los que tienen de 15 años para abajo, con estos instrumentos, entonces tienen ya un manejo y una familiaridad, con lo cual pueden resolver problemas mucho más rápido. Ahora esto sí, ya los aparatos son, yo diría, casi forman parte de su cuerpo, ¿no? Sí. Tiene un carácter ya de corporeidad, sí, digamos, ¿no? Ahora esto tiene lo que queríamos son plantear como, acá. ¿cómo se llama? No es apósito es la palabra, ¿no? Pero cuando alguien se pone una pierna por prótesis. Prótesis, sí, prótesis. Ahora, esto tiene una doble consecuencia. Por un lado, estos instrumentos son instrumentos, uno podría decir, que facilitan la comunicación, ¿no? Uno tiene un celular y puede llamar a su hijo siempre y cuando lo tenga prendido y no esté perdiendo el tiempo haciendo otra cosa, preguntándole cómo está, dónde está, a qué hora viene, etcétera. Claro, porque esa es otra cuestión. Muchas veces están tan alienados por el aparato que están haciendo otra aplicación y no escuchan o no perciben la llamada, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué medio va a usar, si el mensaje de texto, si llamar, si mandarle un mensaje por Facebook o el WhatsApp. Es decir, son multitasking, creo que se dice hoy en día. O sea, tienen varias... Veo que usted está bastante interiorizado. Debe tener hijos chicos, adolescentes. A mí hay una cosa que me parece interesante y otra cosa, y a su vez preocupante, porque lo he visto en familias con chicos. Por ejemplo, en un cumpleaños, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos, inventábamos juegos, o había alguien que organizaba el juego, no inclusive nosotros, de acá hace 20 años atrás. En fin, había una serie de actividades que eran más bien muchas veces improvisadas, otras veces se jugaba la pelota, otras veces se bailaba, depende de la edad, se ponía música, etc. Se jugaba distintos juegos. Pero hoy en día uno va a un lugar, bueno, hay un animador, digo, chicos de 12, menos, quizás de 10 años, e inclusive cuando después el animador desaparece en escena, ¿qué es lo que hacen? Cada uno agarra su celular y ya empiezan a interactuar. Entonces no se sabe si están uno al lado del otro comunicándose entre ellos o están interactuando con otra persona. Bueno, o sea, yo creo que esos son, en última instancia, consecuencias. Yo lo veo como una actividad muy solipsista, ¿no? Sí. Muy de ensimismamiento. Por más que haya esta pseudo comunicación. Porque yo la verdad que no creo que haya una auténtica comunicación si no está el cuerpo de por medio. Los cuerpos. Porque nosotros no somos mentes, qué sé yo, digamos, incorpóreas. Sí. ¿No? Y toda esa comunicación pasa por la mente incorpórea, ahora asumo por la mente incorpórea y el lenguaje. Pero el cuerpo, ¿dónde está? Sí. ¿No? Y esta cosa que yo le digo incluso a mis alumnos, esta cosa impresionante, no mirar al que tenés al lado, como vos estás señalando, no reparar en él y estar comunicado con no se sabe quién, que está no se sabe dónde. Que muchas veces no se lo conoce. Me acuerdo siempre eso que dice Heidegger, que es un pensador que los dos hemos estudiado con mucho interés, y estudiamos con mucho interés, donde dice él que en la conferencia La Cosa, donde él dice, hablando de la televisión recién, ¿no? Del Fernsehapparat, dice desalejar, que es lo que haría, sí, ¿no? La técnica moderna a través de estos aparatos, el desalejamiento, dice, no implica cercanía alguna. Eso me parece maravilloso. Sí. Es decir, lo que hacen estos aparatos es desalejar, no acercar. Sí. No crear una cercanía. Aparte de todo lo otro, lo que aquí se filtra y se introduce, ¿no? La pornografía, los crímenes, las extorsiones, toda la delincuencia, ¿no? Que circula por internet en particular, ¿no? Sí, inclusive esto... Digo, esto me parece que tampoco es obviable, ¿no? No es obviable, y esto muchas veces es un instrumento de los pedófilos que... Exactamente. Que lo utilizan, utilizando a su vez una doble identidad, haciéndose pasar por una persona más joven, que pertenece a un determinado grupo social. Y sí, claro, porque el cuerpo, está herido el cuerpo, así que por ende... Uno puede inclusive poner una doble identidad, puede abrir distintas cuentas en Facebook y puede poner
o usar la identidad de otro. Todo eso está sancionado si uno después hace el reclamo, etcétera, y se puede, o los virus que circulan. Pero a lo que iba yo y me preguntaba es lo siguiente: ¿no va acompañada toda esta hipercomunicación que en realidad también nos desaleja, ¿no? Yo con esto no quiero ser pesimista, porque esto también depende del contexto social y familiar donde uno se encuentre. Es complejo el tema, pero ¿no va acompañada esta hipercomunicación con una recaída de la autoridad familiar? Absolutamente. Me refiero, hoy en día, y esto lo digo también desde cierta experiencia, no solamente de vida, porque mis hijos, por suerte, hasta cierto punto me tienen respeto, pero yo digo, la relación que yo tengo con ellos no es la misma que yo he tenido con mi padre. Más allá de las cosas buenas o malas que ha tenido mi padre conmigo, como los padres de cada uno, quiero decir, el padre es una figura muchas veces, de hecho, en el pasado más distante. Promovía más respeto, pero era una figura en general, digo, ¿no? Más distante. La madre era aquella que se hacía cargo de las tareas domésticas, en cambio el padre salía a trabajar y era una figura como más respetada, más distante, menos comunicativa. Recién empezaba a comunicarse con el chico a partir de una determinada edad, en general 5 o 6 años, con el varón especialmente, pero una figura diferente, distinta a la que es hoy en día. Hoy en día a mí me ha tocado, y no lo digo con ninguna vergüenza, hasta lo digo con cierta, no iba a decir heroísmo, pero tampoco es heroísmo, no, lo digo con cierto afecto, con agrado. A mí me ha tocado cambiar, por una cuestión de trabajo, muchas veces más los pañales a mis hijos que a mi mujer, porque ella venía en un horario que no estaba, o darles de comer, o sea, nos hemos repartido las tareas. Ahora, esto genera una necesidad de invención permanente que no todos, digo de las parejas, ¿no? Y de roles, de un cambio de roles, que no todas familias están... Pero ¿cómo lo vinculás con la tecnologización? En este sentido, el hecho de los límites, por ejemplo. ¿Cómo poner el límite en una cena familiar a un niño que está que tiene 6, 7 o 8 años y que está completamente alienado con un celular, ¿no? Entonces vos le decís, ¿querés esto? ¿Querés aquello? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo fue el partido de fútbol que jugaron en la clase, en la actividad de gimnasia? Sí. Cualquier tema que se A mí me pasa a mis nietos, porque soy más grande que vos, digamos, bueno, ¿no? Pero es lo mismo, digo, lo mismo. Cualquier tema que se plantea en un grupo familiar, social, esto tiene como una barrera, ¿no? Muchas veces, porque el niño, o también el adolescente o el preadolescente, está ahí metido con el celular y está en otro mundo, está y no está. Sí, así es. Y esto genera muchas veces una recaída de la autoridad, porque hoy en día la relación de los padres con los hijos no es como antes. Hoy en día un padre le daba, estoy refiriendo a un padre de hace 50 años, 60, 40, etc., no importa, un golpe en la mesa y los chicos quedaban boquiabiertos, asustados. Hoy en día uno da un golpe en la mesa y dice, papá, vas a tirar la copa. Se va a caer la computadora. Claro, ¿qué haces? ¿No ves que vas a romper, me vas a tirar la tablet? Claro. ¿Entendés? ¿Cómo vas a golpear la mesa así? Entonces, yo no digo que está bien golpear la mesa. Bueno, pero digamos... Pero digo, han cambiado la forma de comunicación y esto es lo que... No, pero digamos, hay que reinventar. Es decir, hay algo que se celebra como democracia, bueno, que es la nivelación. Totalmente. Y la igualación, digamos, ¿no? O la supresión de las diferencias. En nombre de la diferencia, por otra parte, con lo cual se hace todo mucho más confuso, ¿no? Sí. Entonces, esa relación disimétrica que vos planteabas entre el padre, muy particularmente el padre, y los hijos, digamos, aparece como antidemocrática, aparece como reaccionaria, Autoritaria. digamos, ¿no? Autoritaria, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, la desaparición de la autoridad paterna es
uno de los elementos, digamos, más nefastos que se pueden encontrar en nuestra sociedad. Claro. Porque implican si se quiere, la labilidad del superyo, para decirlo freudianamente. Y esa labilidad del superyo, que es donde se asientan los principios morales, con lo cual se vinculan los principios morales, hace que esos principios morales sean igualmente lábiles. Por eso ahí no se habla más de ética ni de moral, sino de códigos. Sí, sí. De códigos. A mí me sube la sangre a la cabeza cada vez que escucho eso de los códigos. Porque serían como, qué sé yo, ciertas convenciones que dependerían de la profesión o de la ocupación que uno está desempeñando, ciertas convenciones que convendría respetar. No, el tema de la moral no es ese, digamos, ¿no? Bueno. Así que... ¿Te parece hacemos una pausa? A mí me parece el tema apasionante y como para seguir... Sí, vamos a vincularlo también con otras cosas. Porque, repito, no son inocuos estos aparatos. Creo que tienen que ver con todo un replanteo de la autoridad, del rol de los padres, del trabajo y pues de la lo que educación decíamos, de la educación de los tienden hijos. A la nivelación. Así que bueno, hacemos una pausa y retomamos este tema. Bueno, seguimos acá en el segundo bloque con este tema que a mí me parece apasionante, me parece sumamente actual y me parece que deja la cuestión abierta, porque es todo un desafío para nuestra época, que es la relación entre la invasión de las hipertecnologías, yo diría, como son los celulares, las computadoras, las tablets, etcétera, y la interrelación de estos aparatos en la vida familiar, social, laboral, erótica, etcétera, ¿no? Erótica es muy interesante, ¿no? Yo veo parejitas jóvenes que van a comer o a tomar algo, qué sé yo, y que están o cada uno con su celular o uno explicándole al otro el uso del celular que se acaba de comprar, que bueno, como siempre, cada 3 días sale una aplicación nueva o un chichecito nuevo al respecto, ¿no? Para ni hablar de cuando va el transporte público, la locura esta de estar cada uno encerrado en ese aparato maldito, como yo le digo a mis alumnos en la universidad, ¿no? Acá no quiero ver ese aparato maldito por ningún lado, ¿no? No es que yo tampoco estoy en contra de la si me preguntás en general, no estoy en contra de la técnica, pero tampoco puedo ignorar los efectos deleterios que tiene, ¿no? Ahora, me parece que más allá de la tecnología,
que influye mucho en esto, ¿no? Tal como vos lo describías, la mesa familiar con los chicos, con los aparatos, y el padre es ahí una especie de cosa inútil. De figura decorativa. Figura decorativa. Me parece que hay otros motivos, digamos, de declinación de la autoridad paterna, y que en líneas generales tienen que ver con, yo voy a insistir en esto, ¿no? En este proceso de nivelación, donde toda diferencia, sobre todo si implica una jerarquía y una disimetría, es mal vista. ¿Por quién? ¿Por qué? Por una mentalidad progresista que se ha impuesto en el mundo occidental, y que tiene que ver con la decadencia de la religión, que tiene que ver también con la decadencia de la moral, digamos, aunque esta todavía funcione como pantalla, como decíamos en algún otro programa, y que no alcanzan los cambios de gobierno y esos acontecimientos menores como para transformar esto. De cualquier manera, yo celebro la medida que tomó por eso decía que había una relación, digamos, ¿no? Entre la cuestión de esta hipertecnologización, sobre todo de los pibes, y de relación con los padres, y con los maestros también, ¿no es cierto? Sí. Con los maestros también, donde los tipos están en el aula con los aparatitos, eso, ¿no? Bueno, yo es lo primero que prohíbo, pero digamos, a mis alumnos. Pero de cualquier forma, la medida que se tomó en la provincia de Buenos Aires de volver a instalar los aplazos al chico que no alcanza el nivel mínimo de conocimiento, me parece que de alguna manera restituye cierto nivel de jerarquización, también del docente a través de esto, porque le da un arma, una de las pocas que le quedaban, que es la nota, que le había perdido, digamos, ¿no? Por supuesto, esto debería, en estos términos es insuficiente, debería ser completado con distintas medidas que ayuden a los chicos más desfavorecidos por las circunstancias económicos, sociales, culturales, etcétera, que tuvieran un tratamiento diferencial, especial, como para poder alcanzar la aprobación deseada, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera, restablecer una diferencia entre quien cumple las normas y quien no las cumple, digamos, en este plano como en cualquier otro, es importantísimo, digamos, ¿no? Pero insisto, la hipertecnologización tiende, entre otras muchas cosas, al solipsismo y a la nivelación, ¿no? Sí, somos todos iguales. No, es más, los niños le enseñan a los padres, algo de eso mencionabas vos, a manejar estos aparatos, con lo cual el poder se ha desplazado, pasa al niño. Sí, igual eso, bueno, eso es inexorable, porque yo no me voy a poner a hacer un curso de un aparato pudiendo invertir mi tiempo en otra cosa que me parece más interesante. Aunque quizás, bueno, uno debe aprender ciertas aplicaciones básicas, pero a lo que voy yo es lo siguiente, volviendo al tema de los aplazos. Yo creo que en realidad la reforma debería ser más amplia, debería replantearse los programas de estudio. Por supuesto. Ver cuáles son, porque estamos muy signados, en ese sentido yo tengo que darle la razón a ciertos liberales que conozco, que si me están viendo se van a poner contentos, que tenemos una mentalidad de un programa educativo que es muy positivista, que inhibe la creatividad en los chicos. Tampoco me quiero caer en el otro extremo de una educación completamente libertaria, etcétera, porque eso, bueno, sería tema de debate de otro programa. Pero a lo que voy es que yo cuando era chico, y no tan chico, cuando me iba a la universidad y por ahí me tiraba a chanta, como se dice, en algún parcial, y bueno, me ponían un 2. O cuando iba... Sí, un 2, claro. Y estaba mal. Y a veces un 1. O un 3, que era la peor nota. Cuando se entrega una hoja en blanco se pone 0. Se pone, claro. 0 se pone porque... Claro, 0. Y cuando alguien firmó pero puso algo es un 1. Entonces, esto da refleja cierta jerarquía y es un llamado de atención. En cambio, poner suficiente o insuficiente no muestra gran cosa, me parece a mí, ¿no? De todas maneras, bueno,
yo también estoy a favor de esta medida, pero lo que iba es a esta falta a esta necesidad de reivindicar la autoridad, ¿no? Pero en un buen sentido. La autoridad no implica el castigo, no implica necesariamente la rigidez. Puede implicarlo, puede implicarlo. Claro, pero no implica necesariamente... ¿Por qué tenemos tanto temor a castigar? Claro, a vigilar y castigar. Sí, porque Foucault dijo que estaba mal. Pero me refiero a la rigidez, sino que la autoridad pero eso es misma otra cosa. Puede ser una autoridad plástica, puede ser una autoridad lúdica, pero así como en un equipo de fútbol, por ejemplo, nadie va a discutir que si la pelota se corre del lateral van a seguir jugando. O sea, hay normas que son estrictas. No, y te diría más, algo como un poquito más sutil, quizá vos sabés que en todo equipo de fútbol, vos que te gusta el fútbol igual que a mí, dentro de la cancha hay algún jugador que es el líder de los demás. Total, el capitán. Y a lo mejor no juega tan bien, ¿eh? Sí. A lo mejor no juega muy bien a la pelota, pero falta ese tipo, se derrumba el equipo. O el caudillo. Sí. Claro. Es el capitán, el caudillo. El tipo que ordena a los demás, digamos, ¿no? El tipo que los demás respetan, que no van a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, Porque las normas, me parece a mí, ¿no? Las normas, sin las cuales es imposible la convivencia humana, tienen que estar encarnadas también. No pueden ser normas abstractas. Ahora, yo te digo una cosa. Tienen que estar, volvemos al tema del cuerpo ahí. Sí. O de los cuerpos. De los cuerpos y de la presencia de los mismos, de la presencia de los padres. Ahora, acá también hay una crítica que no tiene que ver solamente con los chicos, porque el chico, se educa, nace con esto y aprende de sus pares, y si va a una casa donde los padres están, pero no existen, por utilizar una categoría así, o son figuras decorativas, y bueno, va a imitar esto. Entonces también acá es interesante ver porque yo el otro día estaba escuchando una conversación, estaba en un bar escuchando una conversación de dos personas, clase media, quizás clase media alta, con un buen pasar, supuesto, y nos decían, bueno, no, yo ahora el Focus que tengo lo voy a cambiar por otro modelo, un Chevrolet, no sé qué marca, no sé qué línea. Me dice, ¿pero qué año es? Le decía el otro. No, es 2013. Ah, ¿pero cuántos kilómetros tiene? No, tienes 30.000 kilómetros. No, pero viste, le decía el que lo quería cambiar, hay que estar actualizado. Es decir, esta necesidad de estar constantemente actualizado, que pasa por el auto, que pasa por ese es también como otro aspecto, ¿no? Hoy justamente con mis alumnos hablaba de eso en epistemología, no tiene mucho que ver, pero de pronto introduzco, porque me aburre un poco a veces la epistemología, entonces introduzco otra cosa. Digo, ustedes, estudiantes de psicología con orientación psicoanalítica, ustedes tienen que diferenciar muy bien entre el deseo, como lo puede concebir el psicoanálisis, donde, por ejemplo, una persona está, digamos, alienada, para usar tu término, en el discurso del otro, digamos, y no puede reconocer su propio deseo inconsciente, incluso. Tienen que diferenciar esto y la permanente promoción del deseo por parte del sistema capitalista, ¿no? Donde pone al sujeto siempre en un lugar de falta, siempre está en el lugar de la carencia. Porque una cosa, en todo caso, la falta ontológica, si es que existe, en el sentido que lo explica Lacan, ¿no? Al acceder al lenguaje, digamos, perdemos el ser en cierta forma, ¿no? Y nos enajenamos allí. Y otra cosa es la falta que promueve el capitalismo, donde siempre, digamos... Pero también sucede, me parece, volviendo a los aparatitos estos, en ese terreno, porque es como si hubiera que tener toda la información, pertinente o no, del mundo, ya sea de los amigos, ya sea de cualquier cosa que suceda, ya sea el conocimiento de una determinada materia, ¿no? Hay que tener todo, y la mayoría de la información es información basura. Sí, la hiperinformación. ¿No? Claro, pero la mayoría es basura, ¿no? Sí, que responde, digamos, las propias... O sea, hay que ver cuál es la información pertinente, y para esto hay que estar formado. Sí, hay que saber leer la información. Las propias agencias informativas responden a intereses creados. Bueno, eso obviamente, ¿no? Obviamente, pero quiero decir, los propios links que aparecen en Internet también tienen, digamos, algún interés detrás.
ya sea no sé, religioso, ya sea de una determinada empresa, ya sea político, ideológico, etc. Entonces me parece que acá, porque uno muchas veces dice, bueno, los chicos, yo no quiero caer en este discurso, todo tiempo pasado fue mejor. No, claro, debemos evitar los chicos la de nostalgia. Hoy, los chicos de hoy, ustedes no saben lo que es el rigor, los chicos de hoy no son como éramos nosotros. No, nosotros no éramos mejores ni peores. Y mirá el mundo que hicimos. Hemos hecho un mundo que así está. Entonces, si así nos remitimos a nuestros abuelos, no hay mucho para agradecer, o poco, o algunas cosas. Pero entonces no quiero que esto suene como un discurso que sanciona estos aparatos, pero que sí, yo creo que hay que ser cauto y hay que tratar de repensar nuevamente una autoridad que no caiga en la rigidez y que permita la comunicación y que le otorgue a los chicos, o a los adolescentes, o a los hijos, o a los parientes, o lo que fuere, lo que ellos necesitan, ¿no? Vos nombraste la carencia ontológica, dijiste. Claro, no confundirla. Ahora, claro, en todo caso, ¿no? Porque yo no soy muy partidario de esa teoría. Pero, claro, se la suplanta, no se asume esta carencia ontológica y viene a ser suplantada por esta necesidad tecnológica. Claro. Como me tengo que comprar el auto, tengo un 2013, pero salió el 2014, pero salió el 2016, que no sé qué otra cosa tiene. Y en realidad, a ver, ¿en qué cambia mi vida sustancialmente tener un auto? Tanto, ya hablaba de esto Spinoza, ¿no? A abuela no le gusta mucho que yo hable de Spinoza, bueno. Pero digamos, ya hablaba de esto Spinoza, ¿no? Cuando dice, hablando de lo imaginario, ¿no? De la dimensión más baja del conocimiento, que es lo imaginario. Dice, cuando uno imagina una cosa que solo pocos pueden poseer, deseará vehementemente esa cosa, digamos, ¿no? Y de ahí la rivalidad con los otros y todo lo que suscita esa situación, ¿no? En cambio, dice él, el conocimiento del orden, de lo real, ¿no? Que para él coincide con la naturaleza o con Dios, dice, es algo que cualquiera puede poseer, supuesto que acceda a ello, digamos, ¿no? Pero no es una cosa que solo uno puede poseer, no es posible, porque además no entra en la dimensión de lo imaginario, ese orden de lo real. Entonces dice, esto es lo que puede llevar a la armonía entre los hombres, que es de vuelta el conocimiento auténtico, el conocimiento racional. Pero racional de aquello que no necesariamente es del todo racional, como es el orden de lo real, digamos, ¿no? La aproximación a eso. Ahora, cuando yo escucho que en la educación el progreso consistiría en entregarle computadoras a los niños y estudiar inglés, me parece que estoy ante idiotas. Sí, idiotas. Obviamente eso no agota ningún proyecto existencial ni comunitario. Para mí hay que enseñar latín, por ejemplo, ¿no? Pero sí, se hacía, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y porque conocer más o menos el origen de las palabras enseña sobre muchísimas otras cosas. Bueno, las declinaciones, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Yo tuve 2 niveles de latín y griego, pero de chico aprendí el alemán y aprender declinaciones te abre un mundo diferente. Claro. Nosotros tenemos un idioma, no es que no decline, pero no se ve el dativo, el acusativo, el nominativo, el genitivo, etc. Para ir cerrando el programa, yo creo que más allá de no sé si esto coincidís conmigo, yo creo que sí, Silvio, más allá de una concepción pesimista, yo diría que, para ir resumiendo, no es casual esta decadencia o este declive de la autoridad con la irrupción de estos aparatos que cada vez piden mayor sofisticación y que han invadido ya los mundos familiares, laborales, sociales, colectivos, etc. Entonces, a mí me parece que estos aparatos, lejos de deshacernos de ello, es como dice Heidegger, hay que decir, insisto mucho esto en el texto en la conferencia, serenidad, hay que decir un sí y un no. Y de ahí todos tenemos que aprender. Interactuando con los demás, me parece que no solamente los chicos, sino también los padres. Los padres tenemos que aprender a volver a ser padres, nuevamente. Así es. El padre, sobre todo el padre, ¿no? Sobre todo el padre. Tiene que atreverse a ejercer su autoridad. Bueno, y el maestro también.
Eso es Y un el tema. maestro también. Y el policía también. Eso es otro. Y el juez también. Te dejo un tema para un próximo programa. La liberación de la mujer, la liberación femenina. ¿Ha liberado a la mujer? O más bien ha desplazado al varón, llevándonos a una liberación que, bueno, que nos lleva a este estado. Es un tema importantísimo ese. No quiero anticipar nada, lo veremos más adelante. La seguimos Bueno, muchas gracias en la próxima. al director del canal por habernos brindado este espacio y espero que, bueno, esto dispare inquietudes, que es lo que más nos interesa.